Vamos a cerrar quinto congreso desde el punto de vista académico, porque después vendrá la ceremonia de la clausura. Quiero mencionar unas palabras sobre nuestra historia, la historia peruana, que como ustedes saben tenemos 5.000 años de historia. Y hasta hace poco eso realmente sí se sabía y se ha ido consolidando a través de los años. Charlie, tenemos el honor de que es también parte de la asociación y nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar a otras culturas a nivel mundial. Tal es así de que esta cultura que nació en estas tierras fue la luz para toda América. Y aquí la cultura se dispersó por toda América, se dispersó hacia Mesoamérica a través de los purépechas. Ustedes saben que los purépechas tienen sus descendientes en los Andes peruanos, son completamente diferentes a la cultura mesoamericana, dominaban el bronce, mientras que la cultura mesoamericana estaba en la edad de piedra, estaba con la obsidiana. Y hablando de obsidiana, vamos a hacer una sustentación ante el pleno de ustedes. Tengo el honor de poder decir de que en el año de 1493 aproximadamente, mientras Colón descubría América, hubo un inca, Huayna Cápac, llamado el Inca Blanco, por Huamán Poma de Ayala, ya que su madre era de la cultura Chachapoyas. Huayna Cápac habría llegado a la desembocadura del río Napo con el Amazonas y había hecho una circunnavegación a través del río Putumayo, regresando a Quito, donde era su centro de operaciones. Eso más o menos vamos a conversar el día de hoy. No empieza en el año de 1280 la erupción del Quilotoa, en lo que es el sur de Quito, cerca a Quito, que fue una explosión y diezmó a toda la población nativa. Esto fue tan igual que el Huaynaputina, ocurrido acá en Arequipa, entre Arequipa y Moquegua en el año 1600. Diezmó la población. Esto permitió que la emergencia de los nativos de la selva se dirigiesen hacia esas zonas que ya estaban despobladas, como son los Quijos. Y es con los Quijos con los cuales nosotros queremos narrar esta historia. Los Quijos son el nexo entre las culturas andinas y las selvas de la Amazonía. Eran el nexo comercial y hacían un tránsito desde la vía más natural para llegar a la Amazonía. Tan solo caminando 24 horas, tú podías llegar desde Quito a la Amazonía fácilmente, cosa que no podía ocurrir en ningún otro lugar. Todo lo que es América del Sur era fácil, el tránsito era un desfiladero, y que Huayna Cápac bien supo que podía transitar por ese sendero rumbo al río Coca, que él le puso el nombre río Coca, y rumbo al río Napo, que antes se llamaba Río de los Canelos, porque ahí estaba el Ispingo, y el Ispingo es lo que los conquistadores españoles pensaban que era la nueva joya de la canela, porque como ustedes sabrán, la canela que venía desde Asia fue bloqueada por los turcos, y los portugueses se vieron obligados a buscar nuevas rutas marítimas para traer la canela. Y los españoles pensaron de que se iban a encontrar con otro tipo de canela, que fue el Ispingo. Eso fue el motivo por el cual los conquistadores españoles también se arrumbaron por ese río Coca que años antes había transitado Huayna Cápac. Pero para sustentar nuestra tesis, nosotros indicamos y nos basamos en una serie de cronistas. Juan de Betanzos, 1551, Pedro Sarmiento de Gamboa, 1572, indican que el Inca Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac exploraron el Antisuyo, y específicamente el Antisuyo del actual Ecuador. Y hubieron una serie de otros cronistas, entre ellos un cronista que recién está comenzando a salir a la luz, puesto que sus escritos aparecieron muchos años después, es el segundo libro de las memorias antiguas del Pirú, del cronista Montesinos. Es así que, como les manifestaba, de Quito hacia la Amazonía es tan solo 2 horas y media manejando en bus,
y un día entero desde Quito hasta entrar al poblado de Baeza. El poblado de Baeza actualmente es el pueblo de Hatun Quijos, que fue el pueblo de Hatun Quijos y fue el lugar donde el Inca Huayna Cápac habría llegado alrededor del año 1493. Pero Huayna Cápac, que fue el gobernante que más tiempo ejerció el gobierno en el antiguo Perú, porque también es el Perú, igual que la China, tiene dinastías de hace 5000 años. La India también, nosotros estamos ahorita en el Perú republicano, pero también hubo el Perú virreinal, hubo el Perú imperial con los incas y hubo el antiguo Perú. El Inca Huayna Cápac, y lo dice Inca Garcilaso de la Vega, que les dice a sus generales antes de morir, y esto está escrito en los comentarios reales: vendrá gente nueva y no conocida en estas partes. El Inca ya sabía quién iba a llegar, y ganará y sujetará al imperio todos nuestros reinos y otros muchos. Yo sospecho que será de los que sabemos que han andado por la costa de nuestro mar. Será gente valerosa que en todo tendrán ventaja. Pocos años después que yo me haya ido de vosotros, vendrá aquella gente nueva y cumplirá lo que nuestro Padre el Sol nos ha dicho y ganará nuestro imperio. Miren que él ya sabía lo que se venía y serán señores de él. Yo les mando, miren lo que les ordena a sus hijos, porque Huayna Cápac tuvo como más de 200 hijos, dentro de ellos Huáscar y Atahualpa. Yo les mando a que obedezcan y sirvan a esos hombres, que en todos les harán su ventaja y más bien traten de vincularse hacia ellos. Esa será una de las razones por la cual Atahualpa no tocó Pizarro. Bueno, y también el día de hoy hablaron de la obsidiana. La obsidiana es un instrumento de guerra, pero no era el instrumento de guerra ideal del imperio incaico. La obsidiana era un instrumento de guerra de la época de piedra, y las canteras de obsidiana se encontraban al norte y hacia el oriente de la ciudad de Quito. Y Huayna Cápac perfectamente lo sabía, tenía que anular la provisión de obsidianas a los caras y a los cayambes, que en cierto momento querían reconquistar su territorio perdido. Y es por eso que Huayna Cápac manda a construir una fortaleza y unas murallas al norte de lo que es Quito. No solamente los chinos construyeron su muralla china. Aquí en el Perú vieron 3 murallas. Las murallas del norte, que están al norte de Quito, que le voy a mostrar a continuación. Las murallas del sur contra los chiriguanos, que son los paraguayos actuales, que también construyó su muralla defensiva. Y hay una muralla que recientemente se ha descubierto en el Santa de 40 kilómetros, que probablemente lo haya hecho su abuelo Pachacuti. Entonces, la obsidiana era la única herramienta de los caras y los cayambes ante el imperio inca, porque los incas estaban en la edad de bronce, estaban con su champi de bronce, y con esa era una tecnología que difícilmente podían ser derrotados, y era prácticamente la única cultura que dominaba el bronce en esa época. El resto estaban en la edad de piedra. Tal es así que Huayna Cápac comienza a crear unas defensas. Esta es la ciudad de Quito, y acá hay unas fortificaciones. Si ustedes buscan con el Google Maps, se van a dar cuenta que hay unas fortificaciones y también hay unas defensas, que es la muralla que está al norte de Quito. ¿Para qué? Para evitar que los cayambes logren ingresar a las minas de obsidiana y así evitar que los cayambes puedan tener armas. Todo esto de acá es la muralla. Todo esto de acá es la muralla y las fortalezas al norte y al este de la ciudad de Quito, colocadas por Huayna Cápac. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros las minas de obsidiana, que estaban cuidadosamente controladas por el ejército del Inca Huayna Cápac, pero también le interesaba esta ruta, que es la ruta hacia la actual Baeza, que es la ruta hacia Hatun Quijos, que es la ruta hacia el río Coca, porque él entendía que esta ruta era una ruta trascendental para el comercio. Actualmente las guerras son por un problema de territorialidad y comercial. Había un interés aquí. Probablemente era la canela, probablemente eran la coca, probablemente eran algunas cuestiones
que le traían los quijos hacia Quito, y Huayna Cápac llegó a conquistar a los quijos. Acá tenemos un mapa del año 1640. En 1534, los españoles llegan a la gobernación de Quijos y le llaman Baeza, vía la ruta del río Papayacta, ¿no? Todos tienen en esa zona nombres quechuas. ¿Quién puso esos nombres quechuas? Entonces, los incas poco a poco comenzaron a llegar hacia el oriente, llegaron al río Coca y después llegaron al río Napo. Y tenemos algunas evidencias al respecto. Lo que pasa es que han querido ocultar la presencia inca en el actual Ecuador, cuando eso es innegable. Ustedes saben que hemos tenido ciertos conflictos con nuestra hermana República del Ecuador, pero ahora eso ya no se puede tapar el sol con un dedo. La presencia inca estuvo fehacientemente por cerca de 70 años, por lo menos, en ciertas partes del Ecuador, y comienzan a aparecer poco a poco vestigios de la presencia inca en la selva que tiene que ver con el río Coca y con el área del Napo. Tanto es así que miren ustedes, tenemos aquí el dios de los báculos en el sur de Colombia, en Pasto, Colombia. El dios de los báculos, miren ustedes cómo llegó hasta ahí. O sea, este dios de los báculos estuvo presente en el sur de Colombia y también en la cultura tiahuanaco. Miren cómo había una integración total de este dios general, ¿no? Esto de acá son pobladores de la ciudad de Pasto exhibiendo ese dios de los báculos. Esa parte del sur de Colombia es riquísima, tiene ahí bastantes estatuas y esfinges, ídolos, como este de aquí, por ejemplo. Y es así que su papá, Tupac Inca Yupanqui, habría ordenado al príncipe de Huayna Cápac y sus otros generales a dirigirse hacia el río Coca y el río Napo. Eso está descrito aquí por algunos cronistas, ¿no? Está descrito aquí por los cronistas, y siguiendo esa ruta habrían llegado a lo que es el río Napo, entre el Ecuador y el Perú. Y esto está sustentado por varias fuentes, varias crónicas, completamente por separado cada uno de ellos. Es así que hay un testimonio valioso que Toribio de Ortiguera hace a una anciana en el río Coca, que se llama doña Isabel Huachay, anciana, Quijo, que fue entrevistado por Toribio de Ortiguera en 1579. Según su relato, el Inca atravesó la cordillera desde Quito y marchó 6 días por la selva hasta llegar a un gran río, probablemente el río Napo, atravesando las provincias de Iques y Atumíques, encontrando a personas de buena disposición con cabezas trasquiladas, mantas cruzadas al hombro y zaragüeyes, y adornos de oro en el pecho y los brazos. A cambio de hachas y sal, ofrecieron información sobre los yacimientos auríferos. Es un testimonio de una quechua que fue trasladada junto con las huestes de Huayna Cápac a esa zona de la selva del Ecuador. Pero no solamente son los quijos los que recuerdan al Inca, también son los yaguas del Putumayo. Los yaguas del Putumayo, entre la frontera de Perú y Colombia, recuerdan al Inca. Tanto es así que el río Putumayo era conocido como río Ica, en alusión probablemente al Inca que había ingresado por ahí en su retorno de esa circunnavegación entre el Napo, Amazonas y el Putumayo. Los pueblos del Alto y Medio Amazonas incluso llamaron al río Putumayo con el nombre de Ica, convencidos de que sus fuentes nacían precisamente de esa tierra mítica. Esta creencia ha perdurado en las tradiciones de varios grupos indígenas amazónicos. Los yaguas del Putumayo, por ejemplo, descendientes de la familia lingüística Peba Yagua, aún mencionan a los incas en sus mitos, a pesar de que probablemente nunca tuvieron un contacto directo sostenido en el tiempo entre ellos. En sus relatos ancestrales, los Yaguas narran cómo sus antepasados empezaron fabricando hachas de piedra, empleando maderas duras como la quinilla, el palo de sangre, el tahuán. Así creaban herramientas que, aunque primitivas, les permitían talar y abrirse camino por la selva. Con el tiempo llegaron
hasta las márgenes del Amazonas siguiendo el canto de los antiguos Cocahuano o gente Caco, o sea, los incas. Relatan que los incas arribaron en buques de guerra, eso cuentan los yaguas, ataviados con vestimentas de lanchama, tejidos decorados con dibujos. En esos barcos guardaban cuidadosamente sus hachas de piedra que habían transportado durante varias etapas de viaje. Algunos indígenas aprendieron de ellos el uso de estas herramientas, incorporándolas a sus propias prácticas. Así los yaguas comenzaron a talar árboles de modo más eficiente, al igual que los antiguos incas, quienes en épocas anteriores solo contaban con palos para abrirse paso por la vegetación. Y aquí ustedes ven pues, cómo es el trayecto entre el río Napo, el río Putumayo y el Amazonas. Según lo registrado por Ortiguera y Oberén, otro cronista, tras esta expedición los incas regresaron con una gran cantidad de metales preciosos, hachas de piedra y sal, en señal de un intercambio exitoso con los pueblos locales. Pero, ¿cómo uno tiene mayores evidencias al respecto? Con el viaje de Orellana y el descubrimiento del río Amazonas. Miren lo que dice el padre Carvajal, acompañante de Orellana, cuando llegan el lunes 9 de enero de 1542, antes de descubrir el Amazonas. Y dice, este fue un encuentro entre los quechuas Zaparia del río Napo, miren, los quechuas Zaparia del río Napo, que actualmente es el pueblo de Nueva Florencia, el equivalente al pueblo de Nueva Florencia en el río Napo. Ahí habría llegado y ahí habría producido el primer encuentro con los quechuas Zaparia. En el amanecer del martes 9 de enero de 1542, divisaron 4 canoas llenas de indios que navegaban río arriba, explorando y vigilando la tierra. Este es, repito, fuente del texto del clérigo Carvajal, que acompañó a Orellana en esta expedición. Al notar su presencia, los indios dieron la vuelta apresuradamente para alertar a sus compañeros. En menos de un cuarto de hora comenzaron a escuchar el resonar de tambores en los pueblos cercanos que daban la alarma. Los tambores perfectamente coordinados producían un ritmo armonizando los contras, tenores y triples cuyo sonido se entendía a grandes distancias. Pero miren lo que ocurre aquí. Los quechuas Zaparia, que aproximadamente estarían por aquí. Los indios desconcertados se movieron como si estuvieran curiosos e indecisos. Al notar esto, el capitán se colocó sobre la barranca del río, el capitán Orellana, y en su lengua, que entendía en cierta medida, comenzó a hablarles. Francisco de Orellana era un políglota, sabía hablar el español, sabía hablar el francés y también sabía hablar el quechua. Y aquí Francisco de Orellana les habla en su idioma, recientemente llegado a los Aparia del río Napo. Quiere decir que esta población era una población quechua, llevada ahí por el Inca Huayna Cápac, que en el año de 1493 ya había transcurrido por ahí. Posteriormente, los caciques Aparia aluden al Inca, y esto está escrito en las crónicas del padre Carvajal, y la decisión de continuar la travesía. Finalmente, dice, un anciano llamado Aparia informó sobre la existencia de las Amazonas y su riqueza río abajo, además de un señor poderoso llamado Ica, que vivía en el interior, que poseía grandes riquezas de oro, a lo que despertó el interés de los expedicionarios. ¿Acaso se habría referido a Inca Huayna Cápac? ¿Por qué no creer, o por qué sí creer en estas crónicas? Recientemente se han descubierto las chinganas en el Cusco. Y todo el mundo decía que está al norte del Sacsayhuamán, en la entrada de las chinganas. Por tradición oral decían que estaba al norte. Pero había un cronista, Sarmiento, Jerónimo de Sarmiento, que decía que no, la entrada de la chincana está por el esfinge de la serpiente que fue derribada. Era una esfinge, parecía a la esfinge de Set, era una esfinge de la serpiente que le habían dinamitado. Y comenzaron a explorar ahí, haciendo caso a este cronista temprano, ingresaron a la China. Y no estaba en el norte, como decía la población en general, estaba en el centro. Entonces, hay mucho de verdad en estos cronistas, lógicamente con su sesgo, pero hay mucho de verdad. Entonces, el capitán, gracias a que comprendía su lengua, logró comunicarse con ellos. Un hecho que, como ya se ha mencionado, fue decisivo después
de Dios para evitar enfrentarse con ellos. Miren esto de acá. Esta afirmación sorprendió enormemente a los indios, quienes al considerar al sol como su dios, al que llamaban Chisé, comenzaron a mostrarse llenos de alegría y respeto. Nos tomaron por seres santos o celestiales y dirigiéndose al capitán le dijeron que se ponían a su servicio y que estaban dispuestos a ayudarle en todo lo que él y sus compañeros necesitaban. El 1 de mayo de 1542 ingresan a otro señorío, pero este señorío ya no eran los zapallos. Quienes dominaban la ruta del río Napo con el Amazonas eran los fenicios del Amazonas. ¿Quiénes eran los fenicios del Amazonas? Los omaguas. Los omaguas dominaban las rutas marítimas, en este caso lacustres, en este caso de los ríos del Amazonas. Dominaban la entrada al río Napo, dominaban la entrada al río Putumayo, dominaban la entrada al río Caquetá, dominaban la entrada al río Callao. Estos omaguas hablaban una lengua diferente y no le entendían a Orellana y celebraron la más encarnizada lucha entre el ejército español, que era más o menos 42, y 5.000 omaguas, que el clérigo Carvajal los llama los machiparos. Y es así como finalmente, después de una larga batalla, los logran vencer y pasan, y finalmente descubren el río Amazonas. Y aquí también los aparias y los machiparos mencionan a los incas. El 30 de abril de 1542, descubrimiento del río Amazonas. Miren esto, el domingo 30 de abril de 1542, día de la ascensión del Señor, apenas hubieron avanzado unas 2 leguas cuando avistaron por la derecha la confluencia de otro gran río imponente, más grande aún que el que habían estado navegando. Su desembocadura era tan amplia que formaba 3 islas en su entrada, y en el mapa se ve efectivamente que hay 3 islas, razón por la cual le nombraron Río de la Trinidad. Es pues esto la desembocadura del río Napo en el Amazonas, donde efectivamente se aprecian estas 3 islas, que ya supuestamente Huayna ya lo habría recorrido. Posteriormente siguen su transitar ya por el río Amazonas y llegan a los paguanos. Estos paguanas, que son los ticunas actuales, los ticunas, y que están entre la frontera de Perú, Bolivia y Colombia, miren lo que dice el padre Carvajal. En esta región, según les contaron los indios, el señor Paguana poseía muchas ovejas, similares a las del Perú, y era muy rico en plata. Yo me pregunto, ¿qué hacen las ovejas en Leticia actual? ¿No? ¿Cómo llegaron esas ovejas? Porque los españoles, cuando llegaron, pensaron que las llamas eran ovejas. Eso está en las crónicas. Ustedes leen a las crónicas iniciales, a las llamas le llamaban ovejas. ¿Qué animal de la selva se parece a una oveja? No hay ni una. No hay. Entonces pareciera de que había un circuito entre el río Napo, río Amazonas y río Putumayo, en la cual había un tráfico de materiales y animales, tanto hacia lo que es Quito y tanto hacia lo que es la Amazonía. Y efectivamente parece que habían ovejas, o sea, llamas. Entonces, eso es lo que está escrito ahí. Entonces, eso es una manera de poder sustentar, y existen en realidad muchas maneras. Y esta circunnavegación que había hecho el Inca Huayna Cápac, lógicamente lo que yo les he narrado es sumamente corto en aras del tiempo, hay mayores cantidades de detalles, termina en el sur de Colombia, o sea, subiendo por el río Putumayo, llegan a un punto que actualmente se llama San Agustín, donde están los monolitos que inicialmente les he mostrado, del Señor de los Báculos y otro más. Habría llegado ahí el Inca Huayna Cápac y había retornado ahí a la ciudad, en ese momento la ciudad de Quito. Bueno, muchísimas gracias, eso era lo que yo quería decirles.